Buenas tardes, en este día del sábado, espero que estén teniendo un buen día todos los hermanos, especialmente en este tiempo de incertidumbre, un tiempo difícil, pero también un tiempo que nos provee la oportunidad, ¿verdad? Tal vez de pasar más tiempo en casa, más tiempo con la familia, más tiempo con la palabra, educándonos, conociendo a nuestro Señor un poco mejor. Y eso nunca está de más, obviamente. Y pues en este sábado quería traer una palabra de exhortación a todos los hermanos latinos, hispanoparlantes, en la congregación de Grace. Y se preguntarán, bueno, con tanta información, tanto, ¿cómo diría?, programa, tantos mensajes, tantas clases que hay en la internet, en español, en inglés, en todo lenguaje. ¿Por qué necesito yo también unir mi voz a esa de los maestros que en muchas instancias son maestros que son mucho más conocedores de la palabra de lo que soy yo? Pero yo creo que es importante para nuestra congregación el que nosotros los pastores pues demos nuestra palabra de exhortación, porque el Señor nos ha asignado al cuerpo, al rebaño, en este caso de Grace, para que lo hagamos de esa manera. Nuestro trabajo, nuestra función, no la puede hacer otro pastor, no la puede hacer otro predicador, que sea un pastor que ha sido asignado sobre otro cuerpo. Entonces esto es necesario, ¿verdad?, para nosotros el hacer eso. Nosotros también conocemos las necesidades de nuestro rebaño de una manera que no la conocen otros individuos, ¿verdad? Un individuo que esté en California, por ejemplo, no conoce las necesidades del cuerpo aquí en San Antonio como las conocemos nosotros. E igualmente otro pastor de otra iglesia, aún siendo un pastor en la iglesia aquí, en una iglesia aquí en San Antonio. Así es que está de nosotros el hablar sobre esas cosas que nosotros hemos visto que son tal vez necesidades. Hay necesidades en general, obviamente, y especialmente en este tiempo con el virus y los problemas que eso ha engendrado. Pero también hay necesidades específicas del cuerpo, las cuales nosotros debemos a las cuales debemos hablar, y los cuales si son problemas pues tratar de resolverlo, dar palabra de exhortación, palabra de aliento, que es muy importante, porque según se extiende este tiempo de estar aislado, pues psicológicamente es difícil. Obviamente, especialmente ya llevamos, mañana, el Día del Señor, será el cuarto Día del Señor que ya hemos estado sin podernos reunir. Y pues es un poco difícil cuando nosotros estamos en esa situación, el estar en ese... el continuar estar fuerte y con aliento y con la valentía y el coraje necesario espiritualmente. Porque obviamente la asamblea fue designada por el Señor para poder lograr algunas cosas para el cuerpo, ¿verdad? Y una de las cosas que logra, de la cual la asamblea es necesaria, es el poder darnos ese aliento físicamente, personalmente, no solamente por medio de la tecnología, sino de una manera personal. Y eso es algo que ninguna tecnología, por más buena que sea, puede darnos. No nos puede dar ese tipo de aliento, ese tipo de valentía, o sea, el deseo de continuar el uno con el otro, alentarnos a hacer
como dice el escritor de los Hebreos, hacer el bien en todo momento. Así es que, dicho sea, habiendo dicho eso, pues entonces quisiera llamar su atención al Salmo 121, un salmo muy interesante, muy importante para nosotros, que habla de algo de lo que una persona, uno de los hermanos que me enviaron sugerencia de qué querían que yo hablara. Y uno de los hermanos, una de las hermanas, pues me envió una sugerencia y me dijo, ¿por qué no hablas de dónde está nuestra confianza en un tiempo como el cual estamos pasando? Y pues yo creo que el Salmo 121 es un salmo que habla sobre esa misma situación, que es un salmo que es muy apropiado para un tiempo como este. Pues déjeme leer el salmo y entonces pues diré algunos comentarios sobre él. Salmo 121, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No daré tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pues obviamente un salmo que es muy alentador, ¿verdad? Y comienza con el versículo 1, donde dice que debo alzar mis ojos hacia los montes, ¿verdad? Y en el pueblo de Israel, el monte de Sión era el monte de donde venía la salvación. Si ustedes se acuerdan, en la profecía de Joel, en el capítulo 2, una profecía que es citada por Pedro en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, pues ahí habla Dios de que la salvación viene de Sión. Y es una expresión figurativa que habla sobre la esperanza del creyente. El creyente mira hacia Sión, hacia el monte santo, el monte del Señor, de donde espera su salvación. Y fíjese que él dice, es un interrogante, ¿de dónde vendrá mi socorro? Algunas versiones no lo tienen como interrogante, pero a mi manera de ver y los comentaristas con los cuales yo consulté, pues piensan que la mejor construcción aquí es interrogante. El salmista está preguntando, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Y entonces la contestación viene, ¿de dónde viene? Del Creador. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Todo problema sucede en su reino. En otras palabras, todo lo que sucede, problemas, cosas buenas, sea lo que sea, sucede en su reino. No hay nada que esté fuera de su voluntad, de su reino, de su soberanía. ¿Verdad? Nosotros los cristianos reformados hablamos mucho de la soberanía de Dios. Y con razón, porque verdaderamente la soberanía de Dios es aquello que nos da el aliento principal, la paz, la tranquilidad de saber de que todo lo que sucede, aún en este tiempo cuando está sucediendo este virus, mucha gente está enferma, mucha gente está muriendo. Aún así, hay todo esto que está sucediendo bajo el ojo soberano del Señor. Nada que sucede está sucediendo al azar, sino que está sucediendo porque Dios así lo quiere. Nada acontece fuera de su visión y voluntad. Nuestra ayuda no viene de la creación, sino del Creador. Y hay de aquellos, desafortunadamente, que no creen en el Dios soberano, ¿verdad? Y no solamente aquellos que son ateos. Obviamente los ateos no tienen ninguna consolación,
porque la naturaleza, la creación, no puede dar consolación al ateo, no puede dar consolación a nadie, a ningún individuo. La naturaleza es aquello que está causando el problema en primera instancia. Así es que la naturaleza no tiene contestación para esos problemas, sino que el Creador es el único que tiene esa contestación. Pero no solamente para el ateo, sino también para aquel que desafortunadamente no tiene un concepto correcto de la soberanía de Dios. Aquellos individuos que creen que cuando sucede algo malo o negativo es simplemente algo que sucede, como había mencionado, al azar, que son cosas que pasan, ¿verdad? Son cositas que suceden, como dice el dicho, pero no es cierto. Esto sucede porque Dios quiere que suceda. Y por ende, eso significa que Dios es el que tiene control sobre este caso, sobre este suceso, al igual que tiene el control sobre todo otro suceso, todo otro caso que nos suceda, que venga a nuestras vidas. Y en eso podemos tener una gran consolación. En los versículos 3 y 4 sigue la contestación. El que te guarda, 6 veces el salmista usa la palabra guarda, ¿verdad? Y apenas son 8 versículos. Y en 8 versículos el salmista usa la palabra el que te guarda o guarda 6 veces, que nos da a entender su confianza y el hecho de que es el Señor el que nos guarda. Los peligros son difíciles, obviamente, pero el que nos guarda es seguro, ¿verdad? Estuve viendo hoy una presentación por Justin Peters. No sé si conocen de él, pero es un individuo que se especializa en hablar, contraatacar a aquellos que son especialmente de lo denominado palabra de fe, ¿verdad? Que son los del el evangelio de la prosperidad. Y entonces pues él estaba hablando del Juan capítulo 10, el hecho de que ahí Jesucristo habla de que Él nos tiene en su mano, nos tiene apretados en su mano, pero entonces no solamente nos tiene Él apretados en su mano, sino que el Padre también nos tiene apretados. Es como si estuviéramos en la mano de Jesucristo y también en la mano de Dios Padre. Y entonces tenemos doble seguridad, porque nadie nos puede sacar, nadie puede atacarnos impunemente si estamos en las manos del Señor Jesucristo y en la mano del Dios Padre también. Así es que tenemos seguridad, tenemos tranquilidad de que así es. El que redimió a su pueblo no permitirá que se pierda, ¿verdad? Y esa es la idea de Juan 10, donde Jesucristo nos dice que ninguna persona, nadie, vamos a leer ese pasaje, porque yo creo que es un pasaje de gran belleza y que nos da gran certidumbre y gran paz y tranquilidad en tiempos difíciles especialmente. Leamos del versículo 27 en adelante hasta el 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Y ahí pues obviamente el caso de que no pereceremos nunca, porque estamos en la mano del Padre y del Hijo. Así es que nunca nos perderemos. Nuestro Dios no es un ídolo, no un ídolo muerto, sino un Dios vivo, el único Dios vivo. En el Antiguo Testamento especialmente vemos como una y otra vez el pueblo de Israel se fue persiguiendo ídolos. Estuve hablando el miércoles durante nuestra reunión en YouTube, obviamente, del capítulo 16 de Ezequiel,
donde Ezequiel habla de que el Señor rescató a Israel de Egipto, lo rescató como un niño huérfano, un niño que estaba aún en su baba de nacimiento, en su sangre. El Señor los limpió, los vistió, le dio todo lo bueno, lo bendijo, pero ¿qué fue lo que hizo Israel? Lo traicionó, se convirtió en una ramera y se fue persiguiendo ídolos. Todo aquella bendición que el Señor le había dado, con lo que lo bendijo, se lo dio a los ídolos, ¿verdad? El pan, sus hijos, toda aquella bendición que el Señor le había dado, se la ofreció a los ídolos, en lugar de darle gracias al Señor y de obedecerlo aún más, ¿verdad? Y pues ahí vemos que los dioses muertos no pueden hacer nada, ¿verdad? En este caso porque son dioses muertos. En los versículos 5 y 6 nos dice que Dios está entre nosotros y el peligro. Se introdujo entre nosotros y el peligro, ¿verdad? Una imagen preciosa que podemos decir, ¿verdad? Es una profecía del Señor Jesucristo. El Señor, la cruz, se introdujo entre el peligro y nosotros, entre la perdición y nosotros, y nada nos afligirá permanentemente. Obviamente hay cosas que nos afligen, ¿verdad? Tenemos aflicción física, tenemos enfermedades, tenemos problemas de familia, ¿verdad? Algunos hijos, luego de que nosotros le enseñáramos la verdad, pues se convierten en personas infieles, al menos por un tiempo y tal vez toda su vida. Tenemos aflicciones verdaderas, ¿verdad? No son cosas que son simplemente psicológicas o cosas de esa índole, sino que son también aflicciones verdaderas, como le pasó a Job. Pero Dios es nuestra sombra contra el calor del sol, ¿verdad? Y contra la luna. Y la idea simplemente es de que está contra nuestros problemas, los problemas verdaderos. En este caso la imagen que usa el salmista es el sol, o problemas imaginarios, que son la luna, ¿verdad? Y hay muchas veces que nosotros nos imaginamos que tenemos ciertos problemas, o que el futuro traerá problemas de una índole u otra, y eso nos aflige, eso nos causa aflicción psicológica, mental, pero el Señor está entre nosotros y está contra esas aflicciones, aun aquellas que son imaginarias. Nuestra necesidad es plenamente resuelta, ¿verdad? Estamos en la mano, el Señor está en nuestra mano derecha. También lo dice el Salmo 16, ¿verdad? El Señor está en nuestra vista, delante de nosotros, y porque está a nuestra derecha, pues no seremos afligidos permanentemente. Y entonces termina el salmista en los versículos 7 y 8, donde dice: nos cuidará de todo y para siempre, ¿verdad? No es un cuido temporero, no es un cuido que solamente dura por un tiempo y luego pues el Señor nos deja solo, nos abandona, sino que es un cuido permanente, siempre y cuando haya problemas, y los habrá mientras estemos vivos en esta vida carnal, pues el Señor nos liberará de esos problemas. Fíjense que aquí seguramente hay dos parlantes, ¿verdad? Yo me he estado refiriendo al salmista, pero es posible de que sea un salmista, un escritor, pero que está escribiendo a dos voces, ¿verdad? El primero pregunta, dice: ¿de dónde viene mi rescate? Y el segundo le da la respuesta y abunda en ella, ¿verdad? Continúa 7 versículos dando la contestación de quién es el que rescata, primeramente, que es el Señor, y luego de que rescata, cómo rescata, cuándo rescatará. Todo eso lo explica el segundo parlante, segundo hablante. Y entonces pues
vemos ahí un salmo de gran aliento para nosotros como cristianos, como creyentes. Es como yo digo muchas veces en nuestras reuniones, la Biblia no fue escrita a nosotros, en otras palabras, no es dirigida a nosotros específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, no la dirigió a nosotros, ¿verdad? Específicamente. No la escribió para Mike, no la escribió para alguna otra persona que está viva en el siglo XXI. En ese sentido, no la dirigió a esos individuos. Pero, a pesar de que la escribió, la dirigió a la carta a la iglesia en Roma, pero también está escrita para nosotros, ¿verdad? En Romanos, en la misma carta de Romanos, en el capítulo 15, comenzando con el versículo 3, él dice: como todo aquello que fue escrito anteriormente, fue escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para servirnos de ejemplo, para que tengamos aliento, para que tengamos esperanza. Y entonces, a pesar de que el salmista, o los salmistas, el salmista que escribió el Salmo 121, no lo dirigió a nosotros específicamente, pero aún así el Señor lo ha diseñado de tal manera de que nos sirve a nosotros hoy para alentarnos, para darnos la motivación necesaria y la esperanza necesaria para saber que Él está por nosotros y que Él nunca nos abandonará, que en medio de nuestra aflicción siempre está Él cuidando de nosotros y nos liberará de una manera u otra. Espero que esto haya sido de su agrado, de su edificación, para su edificación, y que continúen estudiando, continúen aprendiendo, continúen en su devoción hacia el Señor, para que, ¿verdad?, no solo en los tiempos difíciles, sino en los tiempos buenos también, siempre le demos gracia, siempre estemos dedicados a Él, siempre lo glorifiquemos, porque de Él recibimos toda cosa buena. Así es que espero que continúen ustedes y su familia en buena salud, que el Señor los bendiga y que los colme de bendiciones.